Capítulo 34. Rusia. Primera parte. Todos los sucesos posteriores que tuvieron lugar durante esta última permanencia mía en la superficie del planeta Tierra y que tienen que ver con la forma anormal de existencia eseral de esos seres tricerebrados que tanto te gustan, así como muchos pequeños incidentes que me revelaron los detalles característicos de su extraño psiquismo, comenzaron del siguiente modo. Una mañana, durante uno de mis paseos a las pirámides, un desconocido ya de edad, cuya apariencia no era la de un ser nativo de aquellas tierras, se acercó a mí y, después de haberme saludado según la costumbre de allí, me dirigió las palabras siguientes. «Doctor, ¿podría usted quizás hacerme el favor de aceptarme como compañero durante sus paseos matutinos? He notado que usted se pasea siempre solo por estos lugares. También a mí me gusta mucho venir aquí por la mañana, y ya que estoy, como usted, absolutamente solo en Egipto, me tomo la libertad de proponerle mi compañía». Como las vibraciones de su radiación no eran demasiado otlaloparnianas respecto a las mías, o como dirían tus favoritos en tal ocasión, me parecía simpático, y como yo mismo ya había pensado establecer con alguien relaciones que me permitieran descansar de vez en cuando de la mentación activa, mediante conversaciones en las que daría rienda suelta a mis asociaciones, acepté rápidamente su proposición y desde ese día realicé mis paseos matutinos con él. Después de habernos tratado más, supe que aquel extranjero pertenecía a la gran comunidad que lleva el nombre de Rusia y que era, entre sus compatriotas, un importante detentador de poder. Durante aquellos paseos juntos, nuestras conversaciones versaron pronto preferentemente, no sé por qué, sobre la falta de voluntad de los seres tricerebrados y sobre esas indignas debilidades que llaman ellos mismos vicios, debilidades a las que se acostumbran muy rápidamente, sobre todo en nuestros días, y que acaban por convertirse en la única base en la que se apoyan tanto su existencia como la calidad de sus manifestaciones eserales. Un día, durante una de esas conversaciones, se volvió de pronto hacia mí y me dijo: «¿Sabe usted, querido doctor, que en mi patria se ha desarrollado y se ha propagado considerablemente en estos últimos tiempos, en todas las clases sociales, la pasión por el alcohol? Y esa pasión, como usted sabe, conduce tarde o temprano a formas de relaciones recíprocas que suelen desembocar, como lo muestra la historia, en la destrucción de las costumbres seculares y de los logros de la sociedad. Por ese motivo, varios de mis compatriotas de más discernimiento, habiéndose finalmente dado cuenta de la gravedad de la situación que se había creado en el país, se han reunido recientemente con el propósito de encontrar los medios de evitar esas consecuencias catastróficas. Para llevar a cabo su tarea, decidieron fundar una sociedad con el nombre de Comité de Protección de la Temperancia del Pueblo, y me nombraron a mí para dirigir dicha empresa. En la actualidad, la actividad de dicho comité, encargado de tomar medidas contra ese mal nacional, está en plena efervescencia. Hemos hecho ya bastante, pero todavía nos queda mucho por hacer. Tras reflexionar un instante, prosiguió: «Pero si usted me pide ahora mismo mi opinión personal sobre los resultados que uno puede esperar de nuestro comité, hablando francamente, aunque soy su presidente, me vería en apuros para decir algo bueno de ello. En lo que se refiere a la situación general de nuestro comité, por mi parte, mis únicas esperanzas están puestas en el azar. En mi opinión, todo el mal viene de que tal empresa está bajo la protección de varios grupos de los que depende la realización de nuestros proyectos, y como ante cada problema cada uno de esos grupos persigue sus propios fines, la solución de cualquier cuestión relativa a la meta fundamental del comité
es siempre pretexto de discordia. Debido a ello, en lugar de mejorar las circunstancias que permitirían alcanzar efectivamente los objetivos para los cuales ha sido fundada esta obra, tan indispensable para mi querida patria, los miembros del comité dejan día tras día multiplicarse entre ellos todo tipo de malentendidos, de asuntos personales, de maledicencias, de intrigas, de perfidias y otras cosas por el estilo. En cuanto a mí, en estos últimos tiempos he pensado y repensado tanto, he consultado a tantas personas con más o menos experiencia de la vida, con el fin de hallarle una salida a esa situación tan lamentable, que casi he llegado a ponerme enfermo, y me he visto obligado, a instancias de mis familiares, a emprender este viaje a Egipto con el único fin de descansar. Pero ni en Egipto he podido lograrlo, pues esos sombríos pensamientos míos no me dan tregua alguna. Ahora, querido doctor, ya que usted conoce el núcleo del problema que es la causa de mi presente desequilibrio moral, le confesaré francamente los pensamientos y las esperanzas internas que se abren paso en mí desde que lo conozco a usted. De hecho, continuó, en nuestros largos y frecuentes intercambios sobre los nefastos vicios de los hombres y sobre los medios de librarlos de ellos, me he convencido plenamente de la sutil comprensión que usted tiene sobre el psiquismo humano y de su profunda competencia acerca de las circunstancias que deberían crearse para luchar contra su debilidad. Por ello, lo considero a usted como el único hombre capaz de ser fuente de iniciativa a fin de organizar la actividad del comité que hemos fundado contra el alcoholismo y de dirigir su aplicación. Ayer por la mañana me vino a la mente una idea en la que he pensado todo el día y toda la noche, y finalmente me he decidido a preguntarle lo siguiente. ¿Consentiría usted en ir a mi tierra, Rusia, y después de haber visto sobre el terreno todo lo que allí ocurre, aceptaría usted ayudarnos a organizar nuestro comité de tal forma que aporte realmente a mi patria los beneficios para los cuales fue fundado? Luego añadió, el amor de usted por la humanidad me da valor para dirigirle esta petición y la seguridad de que no se negará a participar en esta obra, de la cual depende tal vez la salvación de varios millones de personas. Cuando aquel simpático anciano ruso terminó de hablar, reflexioné un instante y le respondí que con toda probabilidad aceptaría su proposición de ir a Rusia, ya que ese país podría también ser muy adecuado a mi meta principal. Y le dije, en este momento tengo una sola meta, que consiste en elucidar a fondo, en todos sus detalles, las manifestaciones del psiquismo humano, tanto en los individuos aislados como en las colectividades. Pues bien, para estudiar el estado y las manifestaciones del psiquismo en las grandes colectividades, Rusia me vendrá muy bien, pues esa enfermedad, que es la pasión por el alcohol, está propagada en casi toda la población de su tierra, tal como he comprendido en estas conversaciones, y así tendré la posibilidad de hacer frecuentes experimentos con tipos variados, tanto individualmente como en grupo. Después de esta conversación con aquel ser importante de Rusia, hice rápidamente mis preparativos y tras unos días salí de Egipto con él. 2 semanas más tarde ya estábamos en la ciudad que era el lugar principal de existencia de aquella gran comunidad y que en esa época todavía se llamaba San Petersburgo. Una vez que llegamos, mi nuevo amigo se dedicó a sus asuntos pendientes que se habían acumulado durante su larga ausencia. En ese tiempo fue cuando se terminó, entre otras cosas, la construcción del gran edificio asignado por el comité al servicio de la lucha contra el alcoholismo, y mi amigo se ocupó de organizar y preparar todo para lo que allí llaman la inauguración del edificio
y para el inicio de las correspondientes actividades que se desarrollarían en él. Durante ese tiempo, como de costumbre, me dediqué a pasear por todas partes y a tratar con seres pertenecientes a las distintas llamadas clases sociales, a fin de conocer sus particularidades características, sus hábitos y sus costumbres. Fue entonces cuando pude comprobar por primera vez, en la presencia de los seres pertenecientes a esa comunidad contemporánea, el carácter manifiestamente dual de su ego-individualidad. Después de esa comprobación, me dediqué a investigar especialmente el asunto y descubrí que la formación en su presencia común de esa doble individualidad se debía antes que nada a una falta de correspondencia entre el ritmo propio del lugar de su surgimiento y de su existencia y la forma de su mentación eseral. Según creo, querido nieto, comprenderás muy bien la dualidad particularmente marcada de la individualidad de los seres de esa gran comunidad cuando te haya referido palabra por palabra la opinión que de ellos me dio personalmente nuestro venerable Mullah Nasreddin. Debo decirte que durante la segunda mitad de mi última instancia entre tus favoritos, tuve más de una vez la ocasión de encontrarme con ese sabio terrestre único, Mullah Nasreddin, y de tener con él intercambios de opinión sobre diversas cuestiones vitales, como allí dicen, nuestro encuentro en el cual él definió con una sabia sentencia la esencia verdadera de los seres de esa gran comunidad, tuvo lugar en una de las partes de tu planeta llamada Persia, no lejos de una ciudad llamada Ispahan, donde había ido yo para realizar ciertas investigaciones sobre la muy santa actividad de Asiata Shemash y para recoger informaciones sobre la manera en que surgió por primera vez esa funesta forma de su llamada cortesía que en la actualidad se encuentra allí por todas partes. Antes de llegar a Ispahan, yo sabía ya que el venerable Mullah había salido de viaje hacia la ciudad de Talayilnikom para visitar al yerno de la hija mayor de su padrino. En cuanto llegué a esta última ciudad, fui a buscarlo, y durante todo el tiempo de mi estancia fui frecuentemente a su casa. Sentados en la azotea, como es costumbre en ese país, discutíamos juntos todo tipo de sutiles cuestiones filosóficas. Una mañana, creo que fue el segundo o el tercer día después de mi llegada allí, al ir a su casa me sorprendió el movimiento extraordinario que reinaba en las calles. Por todas partes barrían, limpiaban, colgaban lo que se llaman tapices, mantones, banderas, etc. Pensé, posiblemente son los preparativos de una de las dos famosas fiestas anuales de esa comunidad. Una vez en la azotea, después de haber intercambiado con nuestro querido y muy eminente sabio Mullah Nasreddin los saludos de costumbre, le señalé con el dedo lo que pasaba en la calle y le pregunté de qué se trataba. En su cara se esbozó una habitual mueca benévola y, como siempre, fascinante, aunque teñida de cierto menosprecio. Se disponía a decir algo cuando en el mismísimo instante retumbaron en la calle los clamores de los pregoneros públicos y el galope de numerosos caballos. Nuestro sabio Mullah se levantó pesadamente sin decir una palabra y, tomándome por la manga, me condujo al borde de la azotea. Allí, guiñando maliciosamente el ojo izquierdo, atrajo mi atención hacia la enorme cabalgata que pasaba a toda velocidad, compuesta principalmente, como lo descubrí más tarde, de seres llamados cosacos, pertenecientes a la gran comunidad de Rusia. En el centro de aquella enorme cabalgata iba una calesa rusia uncida con 4 caballos, que conducía un cochero a quien su extraordinaria corpulencia daba un aire imponente. Ese aire imponente, muy al estilo ruso, se debía a unos cojines colocados debajo de su ropaje
en ciertos lugares apropiados. En la calesa iban sentados dos seres. Uno de ellos tenía el aspecto característico del país, Persia, mientras que el otro era lo que se llama un típico general ruso. Una vez que la cabalgata hubo pasado, el mulaj pronunció primero su dicho favorito. Así, así debe ser. Y no hagas lo que no se debe. Y lanzando su exclamación familiar, que es algo así como «Zrrrr», volvió a su lugar, invitándome a hacer lo mismo. Después de atizar en su calián las brasas de carbón de leña, dio un profundo suspiro y pronunció la siguiente retahíla, que como siempre no era inmediatamente comprensible. En este instante acaba de pasar, escoltada por un gran número de pavos de pura raza, una corneja de este país, importante, ciertamente, y de alto vuelo, pero ya muy desplumada y bastante arrugada. En estos últimos tiempos, además, las cornejas de alto rango de este país no dan ya un solo paso sin esos pavos de raza, pues acarician evidentemente la esperanza de que sus plumas, cuyos lastimosos restos se encuentran así constantemente en el campo de las poderosas radiaciones de esos pavos, se reafirmarán quizás un poco y dejarán entonces de caérseles. No comprendí nada de lo que acababa de decirme, pero conociendo ya su costumbre de expresarse primeramente de forma alegórica, no me sorprendí en absoluto y me abstuve de preguntarle, esperando pacientemente sus sabias posteriores explicaciones. De hecho, después de su retahíla y cuando el agua de su calián hubo terminado de borbotear, me dio, con la sutil causticidad que le es propia, la definición de toda la presencia y de la esencia misma de los seres de la comunidad contemporánea de Persia. Me explicó que él comparaba a los seres de esa comunidad de Persia con los pájaros llamados cornejas, y los seres de la gran comunidad de Rusia, de los que se componía el cortejo que acababa de galopar por la calle, con los pavos. Después desarrolló su pensamiento en una larga disertación del siguiente modo. Si analizamos imparcialmente el promedio estadístico de las comprensiones y de las representaciones que han adquirido los hombres de la civilización contemporánea, comparando entre sí los pueblos de Europa y los de los demás continentes, y si establecemos una analogía entre esos pueblos y las aves, los hombres que surgen y existen en el continente de Europa y que representan el quid de la civilización actual deberán ser llamados pavos reales, nombre del ave cuya apariencia es la más bella y la más suntuosa, mientras que los hombres de los demás continentes deberán ser llamados cornejas, nombre del pájaro más sucio y más inútil. Pero en cuanto a aquellos de nuestros contemporáneos que encuentran en el continente de Europa las circunstancias necesarias para su surgimiento y luego para su formación, pero más tarde existen y por consiguiente son rellenados en otros continentes, e inversamente también los que surgieron en otro continente y son rellenados bajo las circunstancias reinantes en el continente de Europa, no podrían ser comparados con ninguna otra ave mejor que con el pavo. Mejor que ninguna otra ave, el pavo representa algo que no es ni carne ni pescado, sino que es en sí, como se suele decir, mitad y cuarto más tres cuartos. Los mejores representantes del pavo son los habitantes contemporáneos de Rusia, y es precisamente con volátiles de este género que estaba escoltada esa corneja, una de las más importantes del país, que acaba de pasar como una tromba ante nosotros. Y ciertamente, los rusos se corresponden de manera ideal con esa original ave que es el pavo, como voy a demostrar. Puesto que surgieron y se han formado en el continente de Asia y sobre todo tienen una herencia pura, tanto orgánica como psíquicamente,
forjada en muchos siglos en las circunstancias de existencia que reinan en ese continente, poseen bajo cualquier punto de vista naturaleza de asiáticos y por consecuencia deberían ser también ellos cornejas. Pero como en estos últimos tiempos se han afanado mucho por convertirse en europeos y con ese fin se rellenan lo mejor que pueden, dejan poco a poco de ser cornejas. Y puesto que, según ciertos datos, obviamente conformes con las leyes, no pueden, sin embargo, transformarse en verdaderos pavos reales, de ahí que, habiendo dejado de ser cornejas, sin llegar todavía a ser pavos reales, son, como ya dije, unos perfectos pavos. Por cierto, el pavo es un ave muy útil desde el punto de vista doméstico, pues su carne, a condición, claro está, de que se mate el animal de la manera adecuada, tal como los pueblos antiguos aprendieron a hacer gracias a una práctica secular, es mejor y más gustosa que la de todas las demás aves. Por el contrario, en vida, el pavo es un ave muy extraña, de un psiquismo muy particular, que desafía toda comprensión, incluso aproximada, sobre todo por parte de nuestra gente, con su razón medio pasiva. Uno de los numerosos rasgos específicos del psiquismo del pavo es que esa extraña ave considera como indispensable, no se sabe por qué, fanfarronear siempre. Así que, sin ton ni son, se pavonea con mucha frecuencia. Fanfarronea y se pavonea hasta cuando nadie lo mira, bajo el único efecto de su imaginación y de sus estúpidos sueños. Dicho esto, el Mulaj Nasreddin se levantó lenta y pesadamente, pronunciando de nuevo su frase favorita: «Así, así debe ser», y añadiendo esta vez: «No te quedes sentado donde no debes». Me tomó del brazo y juntos bajamos de la azotea. Así, mi querido niño, sin dejar de rendir homenaje a la sutileza del análisis psicológico de nuestro sabio Mulaj Nasreddin, hay que decir en justicia que si esos rusos se han convertido en unos pavos ejemplares, la culpa es, también en este caso, únicamente de los seres de la Comunidad de Alemania. Y la falta de esos seres de Alemania es no haber tomado en cuenta, cuando inventaron sus famosos tintes de anilina, una de las particularidades específicas de esos colores. El hecho es que mediante esos tintes de anilina, todo color natural puede ser cambiado en cualquier otro, con la excepción de un solo color, que es el auténtico color negro natural. Y esa imprevisión de los seres germánicos fue lo que acarreó a los pobres rusos su escandalosa desgracia. De hecho, contra todo lo que se esperaba, las plumas de las cornejas, que son teñidas por la naturaleza de verdadero color negro, no pueden ser reteñidas jamás de otro color, ni incluso con la anilina de su invención. Y así, esas pobres cornejas rusas no pueden por consiguiente de ningún modo transformarse en pavos reales. Pero lo peor es que habiendo dejado de ser cornejas y no siendo todavía pavos reales, se convierten, quiéranlo o no, en pavos. Muestra perfecta de lo que nuestro querido maestro formula así: mitad y cuarto más 3/4. De este modo, gracias a la sabia definición que en persona me diera el venerable Mulaj Nasreddin, comprendí claramente, por primera vez, por qué todos los seres de esa gran comunidad de allá poseen, cuando llegan a la edad responsable, una individualidad tan netamente dual. Pero dejemos eso por ahora. Te voy a contar los acontecimientos en los que hube de participar desde mi llegada a la principal ciudad de la Comunidad de Rusia, que entonces era conocida como San Petersburgo. Como ya te dije, mientras mi amigo ruso ponía en orden sus asuntos pendientes por su ausencia, yo me paseé por todas partes, tratando con seres de todas las clases y de todas las posiciones,
a fin de estudiar las particularidades características de sus usos y costumbres y explicarme las causas de su necesidad orgánica de alcohol, así como los efectos de estos sobre la presencia común de ellos. Es interesante notar que desde mis primeros encuentros con diferentes seres tricerebrados pertenecientes a diversas clases y posiciones, pude comprobar muchas veces el hecho, que se me hizo absolutamente evidente tras una observación más atenta, de que la mayoría de ellos llevaba ya el germen de ese funcionamiento particular de su presencia común, que desde hace mucho tiempo surge en tus favoritos bajo el efecto de cierta combinación de dos causas exteriores independientes. La primera de esas causas es una ley cósmica general existente con el nombre de Solionensius, y la segunda consiste en un agudo deterioro de las circunstancias de existencia ordinaria en una parte determinada de la superficie de tu planeta. Me refiero al germen de ese funcionamiento particular de su presencia común que desde muchos años se ha fijado en la presencia de todos los seres de esa comunidad, bajo esa forma que ya han conocido tus favoritos durante ciertos periodos bien definidos y que se convierte para ellos en un factor estimulante de ciertas manifestaciones específicas, las cuales son también propias de los seres tricerebrados del planeta Tierra, cuya totalidad ha recibido esta vez entre los seres de esa gran comunidad el nombre de bolchevismo. Más adelante te explicaré ese funcionamiento particular de su presencia común. Menciono este tema ahora solo para darte una idea de las circunstancias ya particularmente anormales de existencia eseral en medio de las cuales tuve que ejercer mi actividad durante mi estancia entre los seres de esa gran comunidad en su capital principal, San Petersburgo. Incluso antes de mi llegada a dicha ciudad, ya había tenido la intención e incluso había elaborado con ese objeto todo un plan y había preparado ciertos detalles indispensables de establecer en una de sus grandes aglomeraciones algo así como un laboratorio de química, en el cual yo quería hacer, por medios previstos de antemano, experimentos especiales sobre ciertos aspectos profundamente ocultos de su extraño psiquismo. Así, querido nieto, cuando hube comprobado, una vez instalado en aquella ciudad, que casi la mitad de mi tiempo lo tenía libre, decidí aprovecharlo para dedicarme al mencionado proyecto. De acuerdo con mis primeras informaciones, supe que para instalar un laboratorio hacía falta antes que nada la autorización de los seres detentadores de poder y emprendí sin demora las gestiones necesarias para obtenerla. Los primeros pasos que di en este sentido me mostraron ya que, debido a ciertas leyes fijadas desde hacía mucho tiempo en el proceso de existencia de esa comunidad, la autorización para abrir tal laboratorio privado dependía de cierto departamento de uno de los que ellos llaman sus ministerios. Así, me dirigí a ese departamento, pero resulta que los empleados del mismo, incluso reconociendo que el otorgamiento de ese permiso era parte de sus obligaciones, no sabían qué era lo que debían hacer. Y no lo sabían, como más tarde comprendí, simplemente porque nadie se había dirigido jamás a ellos para obtener dicho permiso, y por consiguiente, aquellos desdichados seres no habían podido adquirir el hábito mecánico correspondiente a dicha obligación eseral suya. Debo hacerte notar que desde los últimos siglos, casi todas las manifestaciones eserales que exige el cumplimiento del deber eseral en la presencia de los seres que llegan a ser detentadores de poder, se realizan gracias al solo funcionamiento de datos constituidos en ellos por la frecuente repetición de una sola y misma cosa. Entre los seres detentadores de poder de esa comunidad, la cristalización de esos singulares datos eserales automáticos se efectuaba en esa época mucho más intensamente
que en cualquier otra parte, hasta el punto de que parecían estar a veces totalmente desprovistos de los datos que suscitan la aparición inmediata de los impulsos esenciales propios de los seres en general. Dicha cristalización ocurrió en ellos, como más tarde pude comprobar, como consecuencia de la acción de la ley cósmica Solionensius que te mencioné no hace mucho. Y en cuanto al hecho de que nadie se hubiera dirigido jamás a los empleados de aquel departamento para pedirles un permiso, ello no significaba en absoluto que ninguno de los habitantes de dicha capital hubiera necesitado un laboratorio químico. Por el contrario, nunca había habido en esa ciudad tantos laboratorios químicos como en ese periodo, y sin duda alguna, sus propietarios habían conseguido en alguna parte y de alguna otra manera la necesaria autorización. No podían dejar de tenerla. Para ello, existía en su capital, así como en todas las grandes y pequeñas comunidades en tiempos de paz, cierto cuerpo administrativo sobre el cual reposa en general la esperanza de un perfecto bienestar para los detentadores de poder, cuerpo que ellos llaman gendarmería o policía, siendo una de sus principales obligaciones la de velar porque todo el mundo que abra una empresa esté provisto del permiso correspondiente. ¿Y cómo suponer que el ojo del lince de los seres que representan la esperanza del perfecto bienestar de los detentadores de poder deje escapar la más mínima cosa y permita a un laboratorio cualquiera instalarse sin la autorización reglamentaria de los detentadores de poder? Esta aparente contradicción tenía un origen muy distinto. Es necesario que te diga que la actitud de los seres de aquella comunidad ante las leyes y las reglas fijadas en el pasado, cuyo fin era asegurar las relaciones mutuas normales, según la comprensión de ellos, y en general servir a su existencia ordinaria, se había hecho tal que sólo podían obtener el beneficio al cual tenían objetivamente derecho los que sabían cómo actuar justo al contrario, es decir, cómo ir en contra de las reglas y las leyes en vigor. Laboratorios privados como el que yo quería instalar se podrían haber tenido no uno, sino millares. Hubiera bastado conocer las anormales gestiones necesarias para obtener la autorización pertinente para abrir dicho laboratorio y luego proceder de acuerdo con tales anomalías. Pero teniendo en cuenta el poco tiempo que yo había pasado entre ellos, no había tenido la ocasión de elucidar todas las sutilezas de su existencia eseral ordinaria, la cual, en aquella comunidad, había comenzado a convertirse, como ya te dije, en particularmente anormal. Por eso, apenas emprendí mis gestiones para obtener el permiso necesario, tuve que someterme a vejaciones sin fin, así como a sus absurdos retrasos instituidos también desde hacía mucho tiempo en el proceso de su existencia eseral. Y todo para no llegar a resultado alguno y ser totalmente innecesario. Comenzó de este modo. Cuando llegué al departamento en cuestión y me dirigí a los empleados, se miraron unos a otros muy desconcertados y empezaron a cuchichear. Algunos de ellos hojeaban febrilmente gruesos libros con la evidente esperanza de encontrar allí algún reglamento relativo a dichos permisos. Finalmente, el de más edad de entre ellos vino hacia mí y con aire importante me rogó que le trajera de otro departamento ciertos certificados de honorabilidad acerca de mi persona. Este fue el punto de partida de interminables idas y venidas de un departamento a otro, de una administración a otra, de un especialista oficial a otro, y así indefinidamente. Las cosas llegaron a tal punto en que tuve que correr como lanzadera de la comisaría de policía al sacerdote de la parroquia, y por poco no tuve que hacer una visita a la comadrona oficial de la ciudad. Además, uno de esos departamentos exigía, no sé por qué, que el certificado de otro departamento estuviese sellado por un tercero.
En un departamento tuve que firmar un papel, en otro responder a preguntas que no tenían nada que ver con la química. En un tercero me explicaron con muchos consejos dónde debía dirigirme para equipar mi laboratorio, cómo debería manejar el equipo para no envenenarme y cosas así. Como más tarde supe, había sido recibido sin sospecharlo por un funcionario cuyas obligaciones consistían en disuadir a aquellos que querían instalar un laboratorio químico de realizar tan abominable intención. Lo más gracioso era que, para obtener dicha autorización, tenía que dirigirme a un funcionario tras otro, los cuales no tenían la menor idea de lo que era, en general, un laboratorio. Yo no sé cómo habría terminado todo si después de haber malgastado en vano varios meses no hubiese renunciado finalmente a aquellas estúpidas gestiones. Y renuncié a ello por una razón no carente de humor. Según los reglamentos de aquel absurdo procedimiento, debía obtener, entre otros, un papel oficial de un médico, el cual certificara que el trabajo de laboratorio no haría correr a mi salud ningún peligro. Así acudí a un médico oficial, pero cuando insistió en que me desvistiera con el fin de examinarme y golpearme por todas partes con su martillito, evidentemente no pude consentirlo. Y no podía, porque al desnudarme me habría visto forzado a descubrir mi cola, la cual yo siempre disimulaba cuidadosamente en aquel planeta entre los pliegues de mi ropaje. Como comprenderás, si uno de ellos la hubiera visto, pronto habrían sabido todos que yo no era un ser de su planeta y se me habría hecho imposible quedarme entre ellos y proseguir los experimentos que me interesaban acerca de la extrañeza de su psiquismo. De modo que salí del consultorio de aquel médico sin el papel necesario, y ese fue el motivo de que a partir de aquel día renunciase a toda tentativa de obtener la autorización necesaria para instalar mi propio laboratorio. Pese al hecho de que me pasaba el tiempo yendo de unos lugares a otros para lograr mi finalidad y tratando al mismo tiempo de conseguir el mencionado permiso, veía con frecuencia a mi amigo, el importante personaje, que estaba también muy ocupado con sus propios asuntos, pero no obstante, hallaba siempre tiempo para hacerme una visita o recibirme en su casa. Durante esos encuentros hablábamos casi siempre del alcoholismo en su patria y de los medios de luchar contra dicho mal. Con cada uno de dichos intercambios de opinión, yo adquiría más experiencia, al tiempo que mis observaciones imparciales y mis investigaciones sobre todos los aspectos del psiquismo de los seres de allá cristalizaban sin cesar nuevos datos en mí. Aquel importante ruso atribuía gran valor a mis consideraciones y a mis observaciones sobre lo que había sido hecho por el Comité de Temperancia del pueblo, así como sobre sus proyectos, y se entusiasmaba sinceramente por lo adecuado de mis comentarios. Al principio, todas mis sugerencias que él exponía en las asambleas generales del comité eran siempre adoptadas y realizadas. Pero cuando algunos de los participantes se enteraron por casualidad de que la iniciativa de muchas medidas realmente útiles procedía de un médico extranjero que ni siquiera era europeo, todas las intrigas y trampas habituales empezaron de nuevo, y no solo contra mí, sino también contra mi amigo, el presidente de dicho comité. Los culpables de todos los malentendidos que acarrearon el lamentable fin de una institución tan importante como dicho comité, creado para el bien de todos los seres descerebrados de aquella comunidad de numerosos millones de seres, fueron, como siempre y en todo lugar, los seres sabios de nueva formación. El hecho es que entre los miembros principales de aquella nueva institución se encontraban, a instancias de algunos detentadores hereditarios de poder, varios de los llamados sabios médicos. Y se contaban entre los líderes de ese comité porque en la presencia de los seres detentadores hereditarios de poder de ese período,
se había fijado definitivamente para convertirse en parte integrante de su esencia ese amo y soberano interior tan nefasto para los seres tricerebrados de la tierra y que se ha vuelto, para esos desdichados, el propósito y la razón misma de su existencia, la llamada autotranquilización. Así, con el fin de evitarse el más mínimo esfuerzo eseral, insistieron absolutamente en que tales sabios médicos fuesen integrados a esa gran institución de importante alcance social. En estos últimos tiempos, ignoro por qué, los sabios de nueva formación son en la mayoría de los casos seres de esa profesión. Y debo decirte que cuando esos sabios de nueva formación llegan ellos mismos a ser detentadores de poder y ocupan, por casualidad, importantes puestos responsables en el proceso de existencia ordinaria, generan todo tipo de malentendidos, mucho más todavía que los detentadores de poder hereditarios. Y generan malentendidos porque en su presencia han sido adquiridas y se combinan entre sí de cierta manera las características propias de tres diferentes tipos contemporáneos de tus favoritos: los seres detentadores de poder, los sabios de nueva formación y los médicos profesionales. Así que, querido nieto, por la iniciativa y la insistencia de varios seres detentadores hereditarios de poder de aquella comunidad, que aunque exteriormente seguían siendo detentadores de poder, interiormente no eran más que relojes de arena vacíos o globos desinflados, se llamó, para realizar aquella labor tan seria de salvar a varios millones de sus semejantes, a aquellos auténticos pavos rellenos, o como ellos los llamarían, a aquellos advenedizos. Mientras al principio dichos advenedizos, llegados al poder por casualidad, se limitaron a manejar entre ellos las mezquinas intrigas que les son propias, no fue ello sino una media calamidad para la obra común. Pero cuando, como resultado de sus maquinaciones de todo tipo, sus intrigas se hubieron extendido a todos los miembros del comité, y cuando ellos mismos se hubieron dividido, como siempre, en varios clanes, costumbre ampliamente difundida allí y que entorpece la realización de toda obra útil, aquella bienhechora institución que era el comité comenzó, como dicen ellos, a hacer agua por todas partes. Cuando yo llegué a la capital de esa comunidad, con mi primer amigo ruso, que era el jefe de dicho comité, dichas mezquinas intrigas imperaban tanto entre los diferentes clanes como entre los propios miembros de aquella tan indispensable organización. Cuando dichos advenedizos, llegados por casualidad al poder, supieron que la mayoría de los consejos y las sugerencias destinados a mejorar su organización venían de mí, un profesional como ellos, pero que no pertenecía a lo que se llama su corporación, comprendieron que sus maniobras y sus intrigas no tendrían ningún efecto sobre mí, y por ello las dirigieron contra aquel a quien ellos habían puesto a la cabeza de su comité. A propósito de esto, es interesante notar que si bien los datos necesarios para diversos impulsos eserales que ellos deberían poseer están débilmente cristalizados en la presencia de esos profesionales contemporáneos, por el contrario, por algún motivo, los datos que determinan el impulso llamado espíritu de clase o solidaridad se cristalizan y funcionan en ellos con gran fuerza. Así, querido nieto, mientras ignoré la necesidad imperiosa que tenían los seres poseedores de poder de aquella comunidad de ocuparse de intrigas y de maniobras, o como dicen ellos, a veces de hundirse unos a otros, continué esperando. Y esperé pacientemente el momento en que ciertas circunstancias favorables me dieran al fin la posibilidad de realizar mi principal designio, es decir, dedicarme a investigaciones experimentales sobre el psiquismo de los seres terrestres en grupo.
Pero cuando se me hizo perfectamente evidente que no podría lograrlo en aquella comunidad por el tipo de relaciones mutuas allí establecidas, y cuando me convencí de la imposibilidad de abrir un laboratorio de química, de manera honesta, es decir, conformándome estrictamente a las leyes vigentes, decidí no perder más tiempo y marcharme a cualquier otra comunidad europea en busca de circunstancias más adecuadas para mi finalidad. Cuando mi amigo, el alto personaje ruso, tuvo conocimiento de mi decisión, se mostró muy entristecido, y lo mismo le sucedió a varios otros rusos que deseaban realmente el bien de su patria y habían tenido tiempo de convencerse de que mi saber y mi experiencia habrían podido ser muy útiles para su meta fundamental. El mismo día en que yo tenía pensado salir, el comité se disponía a inaugurar la construcción destinada, como ya te dije, a la lucha contra el alcoholismo y a la cual dieron los seres de allá el nombre de su zar, bautizándolo así, Edificio Popular del Zar Nicolás II. Pero la víspera de mi partida, mi eminente amigo ruso vino a verme de improviso, y después de haberme dicho cuánto lamentaba verme partir, me rogó insistentemente que permaneciera algunos días más para permitirle, tras la consagración y la inauguración del edificio, viajar conmigo, lo que le permitiría reposar un poco del ajetreo y de las intrigas que acababa de sufrir. Como ya no tenía razón alguna para apresurarme, acepté y pospuse mi salida para una fecha indeterminada. 2 días más tarde tuvo lugar la gran inauguración del edificio, y como la víspera había recibido lo que ellos llaman una invitación oficial, asistí a la ceremonia. En esa solemnidad nacional de una comunidad de muchos millones de seres, a la cual asistió en persona Su Majestad el Emperador, como dicen ellos, comenzó hacia mí el Orestsalnikalrolny, el cual, hablando en general, fluye siempre del conjunto de anomalías del entorno, formándose automáticamente en el psiquismo de cada uno de los seres tricerebrados de ese desafortunado planeta y los mantiene a todos, por así decirlo, en el interior de un círculo mágico sin salida. Los acontecimientos siguientes sucedieron en este orden. El día de dicha solemnidad, mientras la ceremonia todavía se estaba efectuando, mi amigo ruso corrió de pronto hacia mí, abriéndose paso entre los seres que se exhibían con todo el brillo de sus uniformes y de sus condecoraciones, y con voz jubilosa me anunció que tendría la dicha de ser presentado a Su Majestad el Zar. Y después de decirme esto, se alejó a toda prisa. Resulta que en la ceremonia le había hablado de mí al emperador, a consecuencia de lo cual se decidió entonces que yo le sería presentado. Tal presentación al emperador, al zar o al rey es considerada en todos los continentes de ese desafortunado planeta como la mayor de las suertes. Por eso, por haber obtenido ese favor, mi amigo se regocijaba por mí más de lo que pueda expresarse. Es evidente que pensaba brindarme así un gran placer y a la vez tranquilizar su conciencia, ya que se consideraba responsable de mi infructuosa estancia en aquella capital. Pasaron 2 días después de aquello. En la mañana del tercer día, mientras miraba casualmente por la ventana de mi apartamento, me impresionó el movimiento desacostumbrado que reinaba fuera. Por todas partes limpiaban, por todas partes barrían, mientras numerosos gendarmes y policías recorrían la calle de arriba a abajo. Pregunté la causa de aquella animación, y nuestro viejo Ajoón me explicó que ese día, en nuestra calle, se esperaba la llegada de un general muy importante. Aquel mismo día, por la tarde, me hallaba sentado conversando con un recién conocido mío,
cuando el conserje del edificio corrió hacia mí, muy agitado y desconcertado, y exclamó, tartamudeando: ¡Su excelencia! Pero no tuvo tiempo de terminar, pues su excelencia misma entraba ya por la puerta. Cuando el pobre conserje lo vio aparecer, se quedó como fulminado por un rayo, y al recobrar su compostura, salió velozmente, andando hacia atrás. Su noble excelencia, con una sonrisa amable, impregnada, sin embargo, con la arrogancia característica de los seres detentadores de poder de esa comunidad, vino hacia mí, a la vez que miraba de reojo con gran curiosidad los objetos antiguos que tenía yo en mi habitación, y estrechándome la mano de una manera especial, se sentó en mi sillón favorito. Tras lo cual, y mirando todavía mis objetos antiguos, dijo: «En 1 o 2 días será usted presentado a nuestro gran autócrata, y como yo soy el encargado de esa clase de asuntos, he venido a explicarle cómo debería comportarse usted en esa importante circunstancia de su vida». Dicho esto, se levantó de pronto, y acercándose a una estatuilla china muy antigua que estaba colocada en un rincón de la habitación, exclamó con una espontánea admiración que invadía toda su presencia: «¡Qué bella es! ¿Dónde ha encontrado usted esta maravilla de la sabiduría antigua?». Y sin dejar de mirar la estatua y de entregarse a su admiración, o para ser más exactos, de identificarse con ella con todo su ser, prosiguió: «Yo también me intereso mucho por todas las artes antiguas, pero especialmente por las artes chinas. 3 de las 5 habitaciones reservadas para mis colecciones están llenas únicamente de obras de arte de la antigua China». Mientras seguía hablando con el mismo fervor de su pasión por las obras de los antiguos maestros chinos, volvió a sentarse sin ceremonia alguna en mi sillón y se puso a discurrir sobre las antigüedades en general, sobre su valor y sobre los lugares donde se las puede encontrar. Luego, en mitad de la conversación, sacó precipitadamente su reloj de bolsillo, le echó un vistazo maquinal, se levantó de un salto y me dijo: «¡Qué lástima! Me veo obligado a interrumpir esta conversación tan interesante, pues tengo que apresurarme a volver a mi casa, donde probablemente ya me espera un gran amigo de la infancia y su encantadora esposa. Viene de provincias y está solo de paso antes de dirigirse al extranjero. No he vuelto a verlo desde el tiempo en que servíamos en el mismo regimiento. Después se nos asignó a cada uno un destino diferente, yo en la corte, él en un encargo civil». Y añadió: «En lo que respecta a las instrucciones que he sido encargado de darle a usted y para las que he venido, le enviaré hoy mismo a mi ayudante. Él le explicará todo, y no lo hará peor que como yo mismo lo habría hecho». Después de lo cual, con aire de gran importancia, se despidió de mí. Y de hecho, aquella misma noche, tal como su noble excelencia me había prometido, uno de sus ayudantes, que aún era, como dicen allí, un joven, es decir, un ser que apenas acababa de alcanzar la edad responsable, vino a verme. Dicho ayudante mostraba los rasgos específicos bien acusados de un tipo de ser terrestre tricerebrado que se encuentra con frecuencia en estos últimos tiempos entre tus favoritos y que se puede definir muy bien con estas palabras: un niño de papá y de mamá. Al llegar, este niño de papá, cuando me dirigió la palabra, se manifestó hacia mí automáticamente, según los datos fijados en su presencia común por las reglas del buen tono que le habían sido inculcadas. Pero un poco después, cuando se hizo evidente a su rumiación eseral que yo no pertenecía ni a su casta ni a una casta superior a la suya, y que parecía uno de esos seres que, según la comprensión anormal de sus semejantes, apenas son considerados un poco por encima de lo que ellos llaman salvajes, rápidamente cambió de tono.
Desde ese momento se manifestó hacia mí, de nuevo automáticamente, pero según los datos de mando y de ordeno, fijados también en la presencia común de aquellos que en esa comunidad pertenecen a la misma casta, y comenzó a mostrarme cómo debía yo entrar, salir y moverme, qué palabras debía decir y cuándo debía pronunciarlas. Aunque pasó 2 horas mostrándome cómo debía comportarme, dijo que volvería a la mañana siguiente y me encomendó ejercitarme para no cometer equivocaciones susceptibles de conducirme donde jamás Macar llevó sus cabras. El día de mi, como ellos dicen, suprema presentación, llegué al lugar de residencia del jefe de esa gran comunidad. Fui recibido en la estación de tren por su alta excelencia en persona, escoltado por 5 o 6 de sus ayudantes, y desde ese momento se puso él a subyugar, sin ninguna participación de su iniciativa subjetiva personal, por supuesto, sino bajo la única dirección del hábito automático adquirido por la repetición de una sola y misma cosa, todas mis partes espiritualizadas separadas y todas las manifestaciones de mi presencia común, tomándolas, por así decirlo, bajo la directiva de su propio yo. A partir de ese momento yo tuve, en cuanto a mis manifestaciones exteriores, que bailar al son de su flauta, como diría nuestro venerable Mullah Nasreddin. Apenas abandonamos la estación para sentarnos en el carruaje, se puso a explicarme y a indicarme lo que yo tenía que hacer y decir y lo que yo no debía hacer ni decir. En cuanto a la manera en que me lo enseñó y en la que guió mi presencia, un poco más tarde, en la sala donde debía tener lugar la famosa presentación, uno ni siquiera podría hablar de eso en la lengua de Sherezade, menos aún describirlo con la pluma de don Hijo de Perro. En esa sala, cada uno de mis movimientos, cada uno de mis pasos e incluso el mínimo guiño de mis párpados estaba previsto por adelantado y me eran soplados por dicho importante general. Sin embargo, a pesar de todo el absurdo de esa forma de proceder, si se toma en consideración que el perfeccionamiento de un ser depende de la cantidad y la calidad de sus experiencias interiores, la justicia objetiva me obliga a reconocer que tus favoritos me obligaron ese día, inconscientemente por supuesto, a experimentar y a sentir más cosas de las que quizás había experimentado y sentido en todos los siglos de mis estancias entre ellos. De cualquier modo, habiendo aceptado esa famosa presentación con el objeto de observar y estudiar el psiquismo tan singular y tan distorsionado de tus favoritos, debo decir que después de la dura prueba a la que fui sometido ese día, no respiré libremente hasta que estuve en el vagón, cuando mis verdugos y sobre todo el mencionado general importante me dejaron por fin solo. Durante todo ese día estuve tan absorto en el cumplimiento de las innumerables y estúpidas manipulaciones que exigían de mí y que debido a mi edad avanzada me cansaban, que ni siquiera pude observar cómo era el rostro del desdichado emperador, ni cuál fue su comportamiento en toda aquella comedia. Y ahora, querido nieto, si te esfuerzas por asimilar bien lo que voy a decirte sobre los acontecimientos que me sucedieron luego y que fueron consecuencia de esa famosa presentación a Su Majestad el Emperador, probablemente podrás representarte claramente y comprender cómo entre tus favoritos, sobre todo en la gran comunidad de Rusia de esa época, eso que se llama la importancia individual se evalúa y se establece únicamente de acuerdo con efímeros vietrodirezhneles exteriores, como fue mi caso. Poco a poco se ha ido fijando en ellos la costumbre de juzgar los méritos de los seres según su efímera apariencia exterior, y ello no ha cesado de desarrollar y de reforzar su ilusión
de que a esa apariencia precisamente se reduce la adquisición del ser individualidad, y todos subjetivamente no se esfuerzan más que en eso. Por eso en la actualidad, desde su llegada al mundo, sus presencias comunes pierden poco a poco el gusto e incluso hasta el deseo de lo que se llama el ser seral objetivo. Las manifestaciones de esos mencionados Vietroyezneles hacia mi persona comenzaron a hacerse sentir ya desde la mañana siguiente, en el sentido de que todos los datos para una representación seral de mi personalidad, ya sólidamente fijados en la presencia de todos los seres de allí que me conocían, habían cambiado bruscamente, solo por el hecho de mi objetivamente funesta presentación oficial a su más elevado detentador de poder. La idea que se hacían de mi importancia personal, así como de mis cualidades y méritos, cambió de pronto para ellos. Me convertí para todos en un ser importante, inteligente, extraordinario e interesante, es decir, en poseedor de todo tipo de fantásticas cualidades eserales de su invención. Como ejemplos de lo que acabo de decirte, te relataré algunos casos. El propietario de la tienda donde antes de ir a mis asuntos compraba yo las provisiones para mi cocina, al día siguiente de mi audiencia imperial, quiso a toda costa llevarme él mismo mis compras a casa. Todos los agentes de policía del distrito donde residía temporalmente, que me conocían ya como médico extranjero, ahora, en cuanto me veían de lejos, llevaban la mano a su visera como para saludar al más importante de sus generales. Aquella misma noche, el jefe del primer departamento al que inicialmente me había dirigido yo, me trajo él mismo a domicilio el desafortunado permiso que me daba derecho a la instalación de mi propio laboratorio, que había esperado durante 3 meses, llamando a las puertas de todos los establecimientos oficiales y no oficiales. Y al día siguiente recibí otras 4 autorizaciones procedentes de diversos departamentos de otros ministerios, cuyas atribuciones no incluían en modo alguno el otorgamiento de dichas autorizaciones, pero a los que, sin embargo, tuve que dirigirme durante mis absurdas gestiones. Los propietarios de las casas, los tenderos, los niños y en general todos aquellos que vivían en mi calle se volvieron tan amables conmigo como si yo tuviese la intención de dejarles a cada uno de ellos una inmensa herencia, y así sucesivamente. Después de este suceso, para mí, vacío craneano, me enteré de que el desdichado zar también se preparaba para esos encuentros oficiales con seres extranjeros. Y tiene muchos encuentros oficiales de este tipo casi todos los días y algunas veces incluso varias veces por día. Aquí un desfile militar, allá una audiencia con un embajador de otro emperador, por la mañana una delegación, al mediodía una presentación del tipo de la mía, más tarde la recepción de diferentes representantes del pueblo, y con todos ellos tiene que hablar o a veces incluso hacerles un discurso completo. Dado que la más mínima palabra de estos zares terrestres puede tener, y de hecho tiene con frecuencia, importantes consecuencias no solo para todos los seres de la comunidad de la que él es zar, sino también para seres de otras comunidades, cada palabra que él pronuncia debe ser pensada y examinada desde todos los ángulos. Por eso, alrededor de esos zares o emperadores que llegan a serlo por derecho hereditario o por elección, hay muchos especialistas elegidos entre los seres tricerebrados ordinarios de allá, encargados de soplarles lo que deben hacer y lo que deben decir en toda circunstancia. Y además, esas indicaciones deben ser dadas de tal manera
que los extraños no puedan darse cuenta de que su emperador o zar se manifiesta no por su iniciativa, sino según la de otros. Para acordarse de todo esto, esos zares deben también, por supuesto, practicar. Y lo que significa esa práctica puedes probablemente figurártelo ya después de lo que acabo de relatarte. Yo mismo lo comprendí con todo mi ser cuando me preparé para la ilustre presentación. En toda mi existencia en tu planeta, solo tuve que sufrir semejante preparación una sola vez. Que semejante preparación sea necesario cada día y para cada caso particular, que la suerte nos evite a todos esa prueba. En lo que a mí respecta, no quisiera por nada del mundo estar en el pellejo de uno de esos emperadores o zares terrestres, ni se lo desearía a mi peor enemigo, ni incluso a los enemigos de mis seres queridos. Después de aquella inolvidable suprema presentación, salí pronto de San Petersburgo para dirigirme a otras partes del continente de Europa, teniendo como lugar de existencia diversas ciudades situadas en el continente de Europa y también en otros continentes. Más tarde, volví con frecuencia por diversos asuntos a esa comunidad de Rusia donde se efectuó durante ese periodo del fluir del tiempo el gran proceso de destrucción mutua y de aniquilamiento de todo lo que habían logrado hasta entonces, proceso que ellos llamaron esta vez, como ya te mencioné, bolchevismo.